Mi nombre es Rafael Domínguez, me formé como historiador y geógrafo, me especialicé en historia económica, que eso es sobre lo que hice mi doctorado en la Universidad de Cantabria. Soy catedrático de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía de mi universidad y he sido profesor visitante en varias universidades latinoamericanas. ¿Cuáles son sus objetivos para su estadía de investigación en el proyecto Extractivismo? Básicamente se trata de discutir el marco teórico con el que yo quiero analizar el problema de investigación. El marco teórico es el nacionalismo de los recursos y trato de aplicar ese marco teórico a dos casos enfrentados, contrastados, que son los de Ecuador y Colombia. ¿Cuáles son, según usted, los conceptos claves del tema del extractivismo como modelo de desarrollo socioeconómico? Bien, hay que partir en primer lugar del concepto de renta de los recursos naturales, que en teoría es propiedad del Estado, de acuerdo a las constituciones. A partir de ahí hay que analizar las estrategias de desarrollo de los países en función de la capacidad que tienen los gobiernos frente a las empresas extractivas, a las industrias extractivas multinacionales, de apropiarse de parte de ese excedente para generar después las estrategias de desarrollo productivo o de diversificación de la estructura productiva. ¿Cuáles son los desafíos principales para sociedades y economías extractivistas? Bien, el desafío principal es poder hacer una administración correcta de las rentas de los recursos. Eso significa, primero, maximizar esas rentas, de manera que el Estado pueda tener la suficiencia financiera para poder hacer el cambio de la matriz energética y de la matriz productiva, y también las políticas sociales que se requieren para poner en marcha un proceso de desarrollo sostenido. ¿Cómo estas sociedades pueden salir del extractivismo? Tienen que salir del extractivismo sin dejar el extractivismo de manera abrupta, es decir, se tienen que plantear una serie de plazos y objetivos, en este sentido de exportación y de transformación de los propios recursos que se están explotando, de modo que se pueda generar más valor añadido en las exportaciones y a medida que se genera más valor añadido también cambiar la estructura de la propia exportación, lo que se llama la sofisticación de la cesta exportadora. Esto parece muy sencillo de explicar, pero de hacer en términos de economía política es bastante complicado, porque hay muchos intereses creados en contra. Después de esta estadía de investigación, ¿cómo usted piensa continuar con las ideas del proyecto en su trabajo? Después de la estadía de investigación, una vez aclarado el marco teórico y también precisados los criterios de comparación, la idea es profundizar ya en la investigación empírica a través de la revisión documental de la literatura más reciente y llevar a cabo las entrevistas en profundidad con los informantes clave, que en este caso son antiguos ministros de Energía y Minas en el caso de Ecuador, y en el caso de Colombia la gente que se va a incorporar ahora al nuevo gobierno del presidente Petro. ¿Cuáles son los resultados claves del proyecto Extractivism y cómo puede el proyecto contribuir a la sociedad? Los resultados del proyecto deben ser, porque todavía el proyecto no ha terminado, deben ser, a mi juicio, de dos tipos. Primero, un conjunto de aprendizajes, de enseñanzas de lo que se hizo mal en el pasado para no repetirlo en los próximos años, en los que probablemente haya un nuevo boom de las materias primas. Y en segundo lugar, perfilar bien las estrategias de desarrollo para, utilizando los recursos naturales, poder salir de la dependencia de esos recursos naturales. Eso ya se hizo en el pasado por parte de otros países en otro contexto histórico internacional, pero se puede volver a repetir para el caso de los países latinoamericanos. Ahí está el desafío del desarrollo para estos países.